Y nos vamos a meter en un tema bastante sensible aquí en Tomate la Tarde, porque tiene que ver con un autor que quedó grabado para siempre en la memoria de todos los que conocieron al Eternauta. Pero no solamente para hablar del autor, sino de toda su familia, los Oesterheld. Están con nosotros Fernanda Nicolini y Alicia Beltrami, que son las autoras de este libro muy interesante, con mucha lectura, digamos, con mucho para leer y con mucho para entender qué fue lo que pasó en una familia en la que, salvo la mujer de Oesterheld, desaparecieron todos. Exacto, excepto Elsa, están todos desaparecidos. En realidad hay una de las hijas que apareció el cuerpo, pero los demás están todos desaparecidos. Son 4 hijas y Héctor, el autor del Eternauta. ¿Qué la llevó a empezar con esto? ¿Cuánto tiempo le llevó a escribir este libro primero, Alicia? Estuvimos 5 años investigando y hicimos más de 150 entrevistas con compañeros, familiares, amigos. Tomamos la infancia desde la infancia hasta la desaparición de todos. También había, digamos, no solo estaban las 4 hijas y Héctor, sino que también desaparecieron 3 yernos y 2 nietitos que estaban, 2 de las chicas desaparecieron embarazadas. Entonces también construimos el perfil de los yernos y de un montón de gente que estaba cercano a ellas también. Digamos, es una biografía coral donde construimos la historia de las 4 chicas, la mamá, Héctor y un montón de gente también que estaba cercano a ellos y que formaban parte de sus vínculos, ¿no? Pero ustedes comenzaron la investigación, entiendo y supongo, conociendo mucho de la historia. Pero para hacer 150 entrevistas, en algún momento tienen que haber dicho, acá hay una historia para hacer 10 libros, no uno. Es que pasaba eso porque cada entrevista habría nuevas historias. Lo que pasa nosotros en realidad hicimos una biografía coral, pero agarramos del 71 al 77, que son los años que coincide la militancia de las hijas de Oesterheld y de él también una parte. Y de ahí vamos para atrás y para adelante. ¿Qué pasa? Esos años de militancia existía lo que se llama tabicamiento. Los que militaban no usaban sus nombres verdaderos. Y además cada uno compartía un pedacito muy corto de tiempo con cada una de ellas. Entonces a cada uno que entrevistábamos por ahí eran 2 días que las habían visto. Pero nos pasaba el nombre de otro que había estado los otros 2 días. Y por eso también 150 personas, porque es como, tenés que armar, completar. Exacto, era un rompecabezas de memorias. Una construcción muy difícil. Y además las memorias, imagínate, nosotros entrevistábamos gente que ahora tiene 70 años, y la memoria empieza a hacer cosas raras en tu cabeza, cosas que borrás por miedo, por trauma, por tragedia. Entonces también era como despertar un poco todos los recuerdos que tenían estas personas de la familia, que era una familia que dejó una marca en quienes los conocieron. Claro, lo que decís de la memoria y el miedo está bueno destacarlo porque como que la información se vuelve peligrosa, digamos. Pensamos que en la dictadura desaparecían gente porque estaba en las agendas de militancia. Entonces hay gente que por ahí quiso olvidarse o tapar algunos asuntos. Claro, es que sucedía eso. Totalmente. Después, sucedió que también hubo un tiempo propicio para que, mucha gente se sintió reivindicada en su militancia, también por políticas públicas de justicia y memoria, que se sentían más seguros de hablar y además sentían que podían empezar también a conectarse entre sí. Mucha gente que se dejó de ver, o por ejemplo, uno de los nietos no sabía que tenía una madrina viva, ni siquiera sabía que existía una madrina y se enteró por el libro, o personas que pensaban que sus compañeros estaban muertos y por el libro se reconectaron. O sea, pasaron muchas otra cosas. Función más cumplió el libro. ¿Puedo preguntar cómo decidieron ustedes como periodistas, como autoras, ir a esta historia que en general, viste que el tema de la historieta o Oesterheld que está ligado al Eternauta y demás, por ser el autor, es más masculino? ¿Cómo se les ocurrió a ustedes investigar esta familia y afrontar este caso? En realidad el origen no es muy épico, que digamos. A mí me habían ofrecido hacer la biografía de Mirta Legrand. Ajá. Y de las Tiner, digamos, y estaba un poco en las antípodas de mis intereses. Dije que no, se lo comenté a un amigo y este amigo me dijo, nos pusimos a hablar de genealogía, familias, ¿no? De estas biografías familiares, y me dijo, nadie nunca contó nada de los Oesterheld. Y después una editorial se interesó, lo ofreció, Alicia se sumó y así arrancamos en el 2011. En realidad, sobre Héctor se conocía mucho, estaba bastante transitada la historia de él como historietista. Y también se conocía mucho, digamos, la tragedia. Pero lo que nosotros nos propusimos con esta historia es como, encontrar y darle cuerpo a esa imagen que estaba estática de las chicas, o sea, armar
una construcción de las 4 chicas que estaban como, solo se conocía esa imagen idílica de hermosas chicas divinas. ¿Y cómo eran las 4 chicas? Eran 4 mujeres muy cultas, informadas, educadas, con un padre atípico para la época, pero un padre muy presente y muy cercano y muy, digamos, que le incentivaba todo el tiempo a que jugaran y que aprendieran y que se educaran. Entonces una cantaba, 2 escribían, estaban súper además interesadas en lo que sucedía, digamos, muy enfocadas en la injusticia social, en ayudar al otro. También era parte de una época, ¿no? De la época en que sucedía todo eso, digamos, había pasado la Revolución Cubana, el mayo eran francés. jóvenes en los 70 y además todos los que nos decían, quienes los conocieron, que eran como chicas muy luminosas, ¿no? Como que no pasaban desapercibidas, no solo porque eran bellas, porque eso sería lo más superficial, sino porque todo el tiempo daba la sensación que si hablaban era porque tenían algo de interesante para decir, o porque... Todas, las 4. Las 4, sí. O porque eran muy reflexivas. Bueno, y las 4, de hecho, para quienes conocen la historia, las 4, bueno, vivían en Bécar, en zona norte, fueron a colegio bilingüe, era una clase media normal, pero acomodada, y de pronto se cambiaron a un colegio público, el San Isidro, ahí empezaron a tener contacto con otras realidades, también en la facultad. Y las 4, como contaba Alicia, estaban muy volcadas a la cultura, a lo cultural, pero de pronto, nada, vieron que en los 70 estaban pasando cosas y las llamó la militancia. Y las 4 se volcaron a la militancia, pero con mucha convicción. O sea, no eran perejiles, realmente dejaron todo, digo, dejaron su casa, se fueron a vivir a la villa o a barrios súper marginales de la zona sur del conurbano, a militar así con la base. Sí, y ahí, porque digamos, hablaste de yernos antes, uno piensa, van ahí con los yernos, los conocen militando ahí. Los conocen militando, sí. Los conocen militando ahí. En realidad, la primera Estela lo conoce en la universidad, pero después básicamente militan juntos. Era como que la concepción de pareja en ese momento era, en general, eran parejas los que militaban también, ¿no? Los 2. Y sí, siguen militando. Cada una de ellas también, digamos, hablamos mucho en el libro también de la organización de Montoneros. Todos pertenecían a Montoneros. Y cada una de ellas estaba ubicada en diferentes ámbitos, digamos. 2, por ejemplo, Diana, que era la segunda, se va a Tucumán en un momento. Entonces contamos a través de esa historia todo lo que sucede con Montoneros en Tucumán, a través de ella, ¿no? Y de su vida y de su pareja. Entonces ahí tienen un hijo, que es uno de los nietos que sobrevivió. Ahí caen, digamos, ahí los matan, los desaparecen. Y uno de ellos, por ejemplo, la pareja de Diana, es el único cuerpo recuperado, que él digamos, con el trabajo del equipo de antropología forense, recuperaron el cuerpo. Entonces Fernando, que es el hijo que sobrevivió, es el que pudo finalmente hacer el duelo de su padre, ¿no? Después, las otras chicas estaban ubicadas en diferentes ámbitos también. Una militaba en la zona sur, la mayor, con su pareja, y en la zona sur el tipo de militancia era otro también, diferente al de la zona norte, donde estaba Beatriz. Tenían particularidades, entonces contamos esas particularidades de la organización en el libro también. La más pequeña tenía 14 años cuando empezó a militar. ¿Y la madre qué decía? Perdón, ¿no? ¿Y la madre qué decía cuando veía que sus hijas de Bécar se iban a Tucumán o se iban a un barrio carenciado en el sur del Gran Buenos Aires, y de golpe que desaparecía una y después desaparecía la otra y sabía que no las iban a recuperar? Bueno, la nunca posición más? de Elsa en general, o sea, primero fue desesperación. Elsa todo el tiempo, esa es la única que pudimos entrevistar viva, obviamente. Elsa ya falleció el año pasado, pero nosotros llegamos a entrevistarla. Nosotros ya la agarramos como una mujer que había atravesado todo el dolor y lo había podido convertir en otra cosa. O sea, vivía de sus recuerdos, pero ya no estaba tan enojada con la situación ni tan dolida. Podía hablar desde otro lugar. Pero ella en tiempo real, en esos años en los que nosotros investigamos, era la que siempre les decía a las hijas que esto iba a terminar mal, que, o sea, no estaba de acuerdo con su militancia, y además tenía un enfrentamiento con su marido, con Héctor Oesterhel, que era quien acompañaba a sus hijas en esa militancia, y él militando también en el sector de prensa de Montoneros. Entonces ahí también se hace como una decisión en la familia, ¿no? No es casual que la que sobrevive era la que había quedado afuera
de la militancia. ¿Y ¿no? ella queda afuera o él la deja afuera No, como no. para protegerla? No. Ella no Ella decide, milita, no. digamos. Ella está decide no convencida de que está Sí. convencida Ahora de vos que fíjate no que había decís militar. que militaban de a parejas, pero la pareja de él, que era tan firme en su militancia, no. Claro, lo que pasa es que también Héctor Oesterhel, que tenía más de 60 años, era una rara avis en la organización de Montoneros que estaba constituida básicamente por gente muy joven, ¿no? Excepto, bueno, por ahí Rodolfo Walsh, los que conocemos. Entonces, en realidad, él se suma, ¿no?, a todo un movimiento básicamente porque veía el entusiasmo de sus hijas, porque veía que, digo, todo Ese lo que... fue el camino. fue el proceso. Ese fue, yo pensé que claro. Al revés. fue a la No, inversa. siempre se contó, pero no, en realidad sus hijas, digo, por algo lógico que habíamos dicho antes, que entraban a la facultad y había asambleas y nada, y había charlas y había libros y de pronto en América Latina había movimientos de liberación nacional, en el mundo también. Entonces sus hijas, cada una empieza a agarrar su camino. Y él, como historietista, siempre había tenido un ojo en la juventud. Igual escribía para los jóvenes. Igual era el autor del Eternauta, Sargento Kirk, que vos contabas que tu papá leía. Pero los chicos llegaban a la casa, tocaban el timbre y decían, ¿qué pasa mañana?, ¿no? Él estaba muy atento a lo que pasaba a los jóvenes, claro. Y cuando todas sus hijas traen toda esa información a la casa, él también siente como que le genera, como que, a ver... Interés. Claro, no digamos. solo interés, digo, estaba pasando algo real, ¿no? Una persona que siempre había escrito sobre la aventura, sobre mundos diferentes, sobre cambiar, había escrito el Eternauta. Y de pronto ve que en la realidad suya cotidiana empiezan a pasar cambios importantes y a él ahí se suma. Desde lo que sabía hacer, que era hacer historieta, porque Como él... figura pública también. Exacto, y él dentro de Montoneros sigue haciendo historietas en las prensas militantes, ¿no? El diario Noticias, del Camisado, Evita Montonera. Está ilustrada aparte el libro, ¿no? Hay mucho de foto como para ubicarlo fisonómicamente a cada uno de los personajes que ustedes van mencionando en todo el libro. El libro, digo una cosa, debe ser apasionante, esos que no querés ni dormirte para seguir leyendo y seguir conociendo más. Felicitaciones por la investigación. Gracias. 5 años de laburo en un libro es demasiado. Es demasiado. Me imagino que ahora tendrán ganas de hacer otra cosa. Sí. ¿O no? ¿Van por un segundo libro? No, el de Mirta. No, me parece que no. El de Mirta, voy a hacer. Claro, el de Mirta y Goldi y Lastiner. Ahí tenés. Pues, es más, el hermano de Mirta y Goldi también. Claro, José. El José. hermano es interesante. ¿Eh? Bueno, muchas gracias a las dos No, por haber muchas venido. gracias a ustedes. Aquí lo tienen, el libro Los Oesterhel, allí lo vieron en pantalla.